Para comprender un poco respecto a las encefalopatías priónicas hasta ahora descritas en animales, hagamos un recuento histórico. La primera fue el prurigo lumbar o Scrappy, hace más de 290 años en ovinos. Ya hacia 1947 se reportó la enfermedad en el bisón y luego la enfermedad de desgaste de los ciervos. Y en todos estos casos se detalla estrictamente la forma clínica, pero se desconocen las características del agente causal. Hacia la década de los 60 iniciaron los estudios del Kuru en la población Ford de Nueva Guinea, lo que condujo a Daniel Gajusek a postular que esta neuropatía en humanos era de carácter transmisible, demostrando lesiones histopatológicas semejantes a la del Scrappy. Hacia 1985 se presentó una crisis sanitaria en Europa por los casos de encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas en Reino Unido, lo que condujo al incremento de las investigaciones en esta temática, especialmente por la transmisión entre especies tras el uso de carcasas de animales como materia prima para la elaboración de alimentos concentrados, en este caso de ovinos que habían muerto de Scrappy hacia bovinos que eran alimentados con este tipo de productos. Más adelante se describe la encefalopatía de los felinos en gatos domésticos y animales en cautiverio. Bajo condiciones experimentales se logra la transmisión de las encefalopatías espongiformes a primates no humanos ya desde los trabajos de Gajusek, mientras que Prusiner gana el Nobel hacia 1997 por su teoría respecto a la naturaleza y propiedades físico-químicas de los priones. En 1998 se describen las formas atípicas de Scrappy, recibiendo este adjetivo por las peculiaridades de los priones involucrados, comparados con las formas que hasta ese momento se habían registrado. Sin embargo, análisis retrospectivos de los especímenes almacenados permitieron postular que las formas atípicas ya estaban circulando en el medio ambiente y se correspondían con casos registrados mucho antes, hacia 1972. El análisis de las formas típicas y atípicas, que las describiremos más adelante, permitió expandir el escenario e incluir a formas atípicas de encefalopatías espongiformes en bovinos. Hacia 2005 se describen casos de Scrappy en caprinos y los últimos han sido nuevas variantes de enfermedad degenerativa en los cérvidos y encefalopatías espongiformes en camélidos. Entonces, la clasificación de las enfermedades priónicas en animales más reciente es la siguiente, las cuales se distribuyen de acuerdo a su patrón de aparición o diseminación, si son naturales o provocadas por conductas antropogénicas, es decir, por el suministro de alimentos que están contaminados con priones. También se toma en consideración las características de las cepas de priones involucradas, que serían las formas típicas y atípicas. Iniciemos con la que mayor atención mediática recibió, lo que promovió el estudio de estas patologías, que fue la enfermedad de las vacas locas. La encefalopatía espongiforme bovina destaca como la única hasta ahora reportada con carácter zoonótico, provocando la entidad clínica humana conocida como la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Por esta patología se describe la pérdida de más de 20.000 cabezas de ganado solo en Reino Unido, y molecularmente se han descrito dos tipos de enfermedad de las vacas locas. Son indistinguibles clínicamente entre sí y ambas son fatales para bovinos. La primera es más frecuente y se disponen de herramientas de diagnóstico poblacional. Se presenta en animales jóvenes y su contagio puede determinarse por consumo de alimentos contaminados. Por su parte, las formas atípicas, que se subclasifican como H y L de acuerdo a su migración electroforética, se corresponden a plegamientos anómalos de la proteína PRP también. Pero estos son diferentes al clásicamente visto en las formas típicas o PRP-SC. Recibieron el nombre de formas PRP-RES por su resistencia a ciertas proteasas, las cuales sí eran capaces de degradar a los priones tipo PRP-SC o priones típicos. Hasta ahora no se conocen las causas que precisan la aparición de estas formas atípicas y solo se han vinculado con una mutación en el gen PRP. Sin embargo, en infecciones experimentales ha sido posible observar
que en los animales en el curso de la enfermedad, las formas PRP-RES cambian hasta las formas PRP-SC, es decir, de las formas atípicas a las formas típicas, sin menoscabo de las capacidades patogénicas ni infectivas, por lo que surge la hipótesis de que este quizás pudo haber sido el origen de la patología y luego el consumo de vísceras contaminadas, fuera en bovinos u ovinos, lo que originaría las formas típicas o el scrapping, respectivamente. A diferencia de la forma típica, la transmisión intraespecie solo se ha demostrado por la ruta intracraneal, sin evidencias de ruta oral. Las formas atípicas fueron descritas en 2004 y solo las típicas pueden comportarse de forma transmisible, por lo que serían las responsables de la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob en humanos. Y llegado a este punto, considero conveniente en estos momentos introducir el concepto de barrera de especies. La barrera de transmisión entre especies es el conjunto de aquellas fuerzas que de alguna manera limitan la aparición de las encefalopatías espongiformes, aun cuando los individuos entren en contacto con las proteínas priónicas. Una buena definición fue publicada por Collins y Clark en el 2007, la cual se las traduzco a continuación. El concepto de barrera entre especies ha permitido explicar por qué no se han presentado brotes de estas enfermedades en otras tantas especies, a pesar del histórico uso de carcasas de animales para la elaboración de alimentos concentrados. Sin embargo, inoculaciones experimentales han permitido demostrar que efectivamente otras especies, como los cerdos, pueden desarrollar lesiones encefálicas con algunas variaciones histopatológicas. Ahora cabe la pregunta: ¿es posible que las encefalopatías espongiformes no se registren en otras especies domésticas porque simplemente su tiempo de vida es acortado para llevarlos a sacrificio, por lo que así la enfermedad no avanza hasta los estadios terminales, cuando son evidentes las alteraciones clínicas? Este planteamiento se los he dejado en el ABA para que desarrollen una actividad complementaria. Pero veamos ahora las evidencias moleculares respecto a esta capacidad para cruzar la barrera entre especies. Ya sabemos que en condiciones fisiológicas, las proteínas priónicas poseen una configuración predominantemente tipo hélice alfa, pero que bajo ciertas circunstancias, sea de forma espontánea o inducida, pasan a otra con mayor proporción de láminas beta, que es la forma PRP-SC. El estudio de las diferentes isoformas ha permitido detectar, además de los aminoácidos resultantes de las mutaciones y los polimorfismos genéticos, que la estabilidad, flexibilidad de algunos dominios estructurales son clave para, primero, mostrar resistencia a la propagación de las formas PRP-SC. Es decir, si los individuos poseen este dominio rígido y fuerte, las probabilidades de que sus PRP-C se conviertan a la forma anómala es baja, la cual se incrementa cuando en estas zonas calientes se introducen mutaciones. Y, segundo, la estabilidad de estas zonas calientes también está vinculada con la facilidad para el cruce de las barreras entre especies. Si bien las formas clínicas son indistinguibles, el cúmulo de evidencias de bioensayos apunta a que los agentes causales de las formas típicas y atípicas son aislados biológicamente diferentes y por ende tienen una evolución clínica y hallazgos anatomopatológicos diferentes. Acá les comparo entonces los hallazgos histopatológicos hasta ahora registrados en la literatura. No se detectan acúmulos de PRP-SC en los tejidos linfoides por inmunohistoquímica, mientras que los puntos verdes indican diferentes patrones de vacuolización neuropilar en el óvex, mesencéfalo y el tálamo. Este último solo se presenta para las encefalopatías bovinas atípicas. La vacuolización neuronal entonces solo se evidencia en el puente de Barolio en la forma típica y en el cerebelo en las atípicas.